¿Cómo están? Buenas noches. Creo que empezamos. No creo que venga más gente a la clase. A ver, nos pondremos de acuerdo sobre cómo vamos a encarar este semestre. A ver, normalmente la clase es preponderantemente práctica. Hay muchos ejercicios que tienen que ir haciendo durante la clase y también en la casa. Y los exámenes normalmente también consisten casi un 100% de problemas aplicados. Obviamente va a haber alguna que otra pregunta teórica que tienen que responderla con sus propias palabras, pero no exijo nada que tengan que aprender de memoria. Por eso que prefiero llamar a nuestra materia hidrología aplicada. En semestres pasados lo que yo hacía era darles una opción de mejora de su nota con las prácticas que normalmente iban haciendo y entregando. Pero decidió que a partir de este semestre solamente la nota del examen es la que va a dar el resultado final. Y eventualmente voy a primero hablar con los auxiliares, eventualmente si hay trabajos que ellos puedan darles, entonces eso sí les puede ayudar a mejorar la nota. Pero de mi parte ya no voy a darles trabajos para que los realicen en la casa y que la entrega de ello, si lo entregan bien, les dé una posibilidad de mejorar la nota. Lo que pasa es que es demasiado trabajo, ¿no? Son demasiados alumnos para ir calificando, revisando tantas prácticas. Entonces, de todos modos, las aplicaciones prácticas todo el tiempo voy a irles dando y lo que tienen que hacer es hacer esas aplicaciones durante la clase, que el día del examen, si no han logrado hacer, no han adquirido una cierta maestría en resolver ese tipo de problemas, van a tener problemas. Yo creo que con el tema que ya hemos estado tratando, los temas que hemos estado tratando, este semestre se va a hacer más fácil porque mal que mal ya los docentes en general hemos hecho alguna experiencia para hacer las clases virtuales. En relación a la literatura, si ustedes logran comprender, captar lo que en la clase se explica y la literatura que se les va dando poco a poco en forma de fotocopias, tanto por WhatsApp como también temas que se los va a subir al Classroom, si logran captar todo eso y logran también comprender y hacer las prácticas en la casa, no van a tener problema para aprobar la materia. De todos modos, en el Classroom está subido el plan global, del cual podríamos hablar después también, y el plan global indica qué libros vale la pena, si es que quisieran todavía consultarlos, qué libros valen la pena que ustedes puedan o comprar o bajar de internet. Como decía, la mayor parte de nuestros temas son completamente aplicados y muchas veces hay temas que los hacemos en la clase y que están muy pobremente explicados en los textos de lectura. Hay otros temas como conceptos de muchos temas, de métodos, que de por sí, si ustedes comprenden cómo funcionan, no necesitan repetir de memoria como definición. Por eso siempre sostengo yo de que para algunos temas no necesitan tener docentes, simplemente que puedan encontrar en internet o en algún libro algo relativo a un tema, lo leen y lo comprenden y ahí está sobrando un docente. Lo que más bien intento hacer es proporcionar algunas cosas que en la práctica he ido yo mismo también mejorando, aprendiendo, perfeccionando. Bueno, más o menos eso sería lo que tengo para poderles decir sobre cómo vamos a manejarnos. Lo que sí tal vez vale la pena y es una forma de incentivar a que ustedes participen durante la clase,
donde sí puedo yo anotarme y aumentarles puntaje a preguntas rápidamente responder durante la clase, ¿no? Ahí sí voy a poderles dar un puntaje que va desde 0 a 5 puntos, que yo se los guardo para adicionar a la nota definitiva que tienen del primer examen, y de esa forma logramos mejorar lo que ustedes, el examen que ustedes vayan a hacer. No sé si hay preguntas al respecto. Deide Santa María, me voy a acordar de tus calificaciones, no hay problema, pero después vamos a charlar también. Deide, me vas a Deide Santa María, mejor me anotaré para que no estemos en problemas. Si hay preguntas, por favor, háganmelas ahora y para que empecemos con la materia como tal. Deide, tú estás en el grupo, en este grupo, el grupo 3, ¿no es cierto? Ya, si no hay más preguntas, empezaremos con nuestro tema. A ver, normalmente en hidrología hay 3 grandes campos que se utiliza para resolver problemas. Y el primer campo sería el de métodos probabilísticos, porque tenemos muchas veces que lidiar con muchos datos. Imagínense una serie de caudales observados en un río durante 20 años. Entonces, los 20 años, si tenemos valores diarios, significa que tendríamos un valor por año, que es la media de esos 365 valores, y a ese valor le llamamos el promedio anual de caudal que ofrece el río, ¿no? Si son 20 años observados, contaríamos con 20 valores. Son valores que se van moviendo alrededor de la media, ¿no es cierto? Ustedes sacan la media aritmética de esos 20 valores y después de ello comparan cada valor contra la media, ¿no? Y se van a dar cuenta de que algunos valores salen más grandes que la media, otros salen más bajos que la media, y la distancia que existe entre la media y cada uno de esos valores le llamamos dispersión, ¿no? Cuán dispersos están esos valores, 20 valores, alrededor de la media. Mientras más dispersos, la desviación estándar será más grande. Mientras menos dispersión haya en su conjunto de cada valor a la media, entonces se dirá que la variabilidad es pequeña y en consecuencia la desviación estándar es pequeña. Ese tipo de conceptos, obviamente que asumo yo, ustedes ya los manejan, ¿no? Porque la materia requiere de ustedes que hayan aprobado estadística. Obviamente, si no han aprobado estadística, tampoco es muy grave, porque siempre logro yo explicar la parte conceptual de lo que son métodos probabilísticos. Y como yo no pregunto nunca definiciones, entonces con tal de que comprendan y apliquen, ya me es suficiente. Entonces, debido a que tenemos un volumen grande de datos, precipitaciones de 40 años, por ejemplo, temperaturas medidas durante 30 años, humedad relativa durante 30 años, radiación solar, etcétera, son variables que se van midiendo, hidrometeorológicas, y conforme transcurre el tiempo, cada vez tenemos más datos y se hace necesario aplicar métodos probabilísticos. Ese es un gran campo que usamos en el tema, en nuestra materia. El otro campo que normalmente se usa en hidrología también es el tema determinístico. Después vamos a entrar un poco más en detalle a ver las diferencias entre esos métodos, método probabilístico, método determinístico. Método determinístico es un poco lo mismo que siempre han hecho ustedes en la carrera, ¿no? En hidráulica, por ejemplo. Y finalmente, además de esos dos métodos, se tiene el método estocástico, que tiene que ver mucho con estadística también, pero de estocástico no hacemos mucho. En realidad, logramos introducirlos a ustedes en algunos aspectos de estocástica, porque también se usa mucho en hidrología, y ahí la paramos, ¿no? 3 métodos entonces.
El otro tema bien importante en hidrología es poder comprender que el caudal que produce un río, obviamente que proviene de las lluvias. Si no hubiera lluvias en esa zona, no hubiera un río, ¿no? El problema a comprender es cómo se logra transformar una precipitación en caudal, ¿no es cierto? La cuenca de un río recibe precipitaciones durante todo el año y obviamente parte de esas precipitaciones recibidas por la cuenca se convierte en caudal líquido que lo vemos ahí escurrir en el lecho del río y salir de la cuenca. Entonces, el proceso de transformación de precipitación en caudal es parte muy importante de lo que es la hidrología. Por eso que cuando hablamos de caudales, necesariamente tomamos las precipitaciones como las que ocasionan esos caudales, ¿no? Obviamente hay modelos matemáticos que nos permiten recibir como datos de entrada una serie de valores que son precipitación, por ejemplo. Podrían ser, por ejemplo, precipitaciones diarias que recibe la cuenca, medidas en diferentes puntos de la cuenca. Y tenemos la otra serie que le llamamos caudales diarios, que son el escurrimiento, el caudal que sale de la cuenca en un sitio al que le llamamos salida. Y obviamente el uno depende del otro, porque si no llueve, en principio rápido nos podemos dar cuenta de que no habrá escurrimiento. Hay muchas cuencas, muchos ríos que se secan, ¿no es cierto? Y otros ríos que nunca se secan, mientras que durante unos de los 12 meses hay como 6 meses que no llueve ni una gota en una zona, y sin embargo el río durante esos 6 meses mantiene su caudal, cada vez va disminuyendo, y en consecuencia ahí ya es un tema de cómo lograr producir esos caudales si no está lloviendo, porque es más fácil darse cuenta y decir si hoy día llovió mucho, probablemente el agua que produce esa lluvia y que la podemos registrar a la salida del río. Entonces llueve más, entonces escurre más, llueve menos, escurre menos. Pero en la época del estiaje, que se refiere a los meses junio, julio, agosto, septiembre, cuando no llueve, si es que ese río nunca se seca, entonces ya es un dilema, ¿no? Todos estos meses no llueve y sin embargo vemos escurrir agua a través del lecho del río a la salida de la cuenca y no sabemos explicar de dónde viene esa agua. Obviamente todo tiene su explicación y eso es un poco lo que vamos a intentar también que ustedes comprendan en el transcurso de las clases. A ver, en el tema del plan global lo vamos a hablar después en otro momento. Tal vez empezamos con algo que puede ser más interesante para ustedes y con otro grupo ya empecé a mostrarles lo que es una cuenca de drenaje. En hidrología siempre se trabaja con cuencas de drenaje y para lograr comprender lo que es una cuenca de drenaje, empezaré por mostrarles algunos ejemplos y tenemos, por ejemplo, en esta figura podemos ver tal vez la abrimos con otro utilitario. Acá está. Si se fijan en esta figura, le llaman esto la cuenca del río Icona. En este sitio, si se pican, está el embalse Corán en color celeste y el resto de rayitas en color azul constituyen la red hidrográfica. Ahorita voy a mostrarles esta misma red hidrográfica de una manera más acá. La misma cuenca es esta. A ver, para que nos ubiquemos. Esta es una imagen sacada de Google Earth. Tenemos la ciudad de Cochabamba, que está acá abajo, la ciudad de Quillacollo, Tiquipaya. Obviamente, al salir de Cochabamba en dirección a Villa Tunari se encuentra acá arriba a la derecha, ¿no? De Cochabamba para ir a Villa Tunari, obviamente, vamos en dirección Sacaba, luego Colomi, luego vamos bordeando el lago Corani, que es este de acá. Está coloreado en azul el lago Corani
y el camino que va al Villa Tunari va bordeando un poco el lago Corani y continúa su trayecto hasta lograr llegar a la comunidad de Cristal Mayu, que se encuentra por acá. Tal vez lo agrandamos nomás. Acá tenemos Cristal Mayu y continuamos en el trayecto hacia Villa Tunari hasta llegar acá. Ahora, fíjense, Villa Tunari recibe dos ríos. No sé si ustedes conocen Villa Tunari. El uno se llama el río Espíritu Santo, que es este de acá, el que está arriba, y el otro es el río San Mateo. Son dos ríos tremendamente grandes y obviamente cuando uno está allá en Villa Tunari puede recorrer paseando unos dos puentes tremendamente largos. Uno de ellos es el que está sobre el río San Mateo, que es este de acá. San Mateo nace más o menos en lo que es Cehuencas, camino antiguo a Santa Cruz, que debe estar por acá. El río Ibirizu también está por ahí. Eso conformaría lo que es el río San Mateo. Y el otro río que llega a Villa Tunari también es el río Cristal Mayu, que es este. San Mateo, Espíritu Santo, perdón, el Cristal Mayu se convierte en Espíritu Santo. Este Espíritu Santo, en realidad, está transportando aguas que también han estado almacenadas en el embalse Corani, que está acá. Cuando nos referimos al área de drenaje de la cuenca de Corani, tenemos que diferenciar el área que está delimitada acá por esta línea en trazo negro. A esa línea le llamamos divisoria de cuenca. Y si se dan cuenta, todo lo que está dentro de la cuenca, la red de drenaje está en color azul. Cuenca hidrográfica del río Icona. Todos estos ríos, una vez que se van uniendo, al final, a la salida acá, se le llama al único río acá que transporta agua de toda esta cuenca, le llamamos río Icona. Y en el río Icona acá, en este sitio, se prevé la construcción de una presa más grande que la del embalse Corani y está en pleno estudio. Entonces, la cuenca de drenaje del río Icona estaría acá indicada en trazo en color azul. Y es en realidad el agua receptora de superficie receptora de agua de lluvia, y esa agua de lluvia tarde o temprano va a salir de la cuenca en la salida, que la estamos ubicando a la salida en Icona. Entonces se dice que toda gota de agua que cae al interior de esta cuenca, si es que no se queda, si es que no se infiltra en el suelo, si es que no se evapora a la atmósfera, si es que no se queda en algunos charcos de agua o lagunas, tarde o temprano esa gota de agua va a salir de la cuenca a través de esta salida en el sitio de Icona. Entonces, el área receptora de lluvia es importante conocerla y además calcular cuál es la superficie que ésta representa, expresada en kilómetros cuadrados, porque es un parámetro que nos sirve para hacer una serie de cálculos. Si se dan cuenta, la línea divisoria es esta línea negra que circunda toda la cuenca. Esa línea divisoria nunca puede cortar ningún curso de agua. Si se fijan en esta parte, por ejemplo, todos los cursos de agua que vienen a este río nacen allá arriba en las divisorias, pero nunca nacen más allá de las divisorias, obvio eso, ¿no? Entonces, el único lugar donde la divisoria de cuencas que está acá trazado en color negro, el único lugar donde esta divisoria de cuencas cruza un río, corta un río, es en la salida acá. Obviamente todos estos ríos al final confluyen acá y de aquí continúa yendo hasta Cristal Mayu, y en Cristal Mayu este río ya se lo conoce como Espíritu Santo y continúa hasta Villa Tunari para unirse con el río San Mateo. Y los dos formar lo que son en sus inicios el río Ichilo, si no me equivoco por acá. Obviamente en esta cuenca se puede ver un montón de ríos y los ríos tienen otros nombres. Por ejemplo, si nos ubicamos en esta parte, que está, cuando ustedes van a Sacaba, hay unos caminos que suben a Larati. Larati es esta cuenca, esta laguna que se encuentra acá. Continúan subiendo, llegan a la divisoria y luego empiezan a bajar. En esta zona se encuentra la comunidad de Palca. En esta zona, el río principal le llaman Palca, que va cambiando de nombre todo el tiempo, obviamente. Continúa yendo hacia abajo, aquí ya le llaman el río Hatumayu. Y después, en este
recta, si le podemos llamar recta, se convierte en Juntas Corani. Este río Juntas Corani, cuando se une con el río Parácti, que es aquel que viene de esta zona, el río Parácti con Juntas Corani se convierten en el río Icona. Y el río Icona sale de acá, de la salida de la cuenca, y continúa, y cuando llega a Cristalmayo, ya asume el nombre de Espíritu Santo, y con ese nombre continúa yendo hasta Villa Tunari. Lo propio acá, en Colombia se tiene aquí a Aguiza, acá a este río le llaman río Aguiza, que igual se dirige al lago Corani. Hay otro río importante que es el Málaga, que es este de acá. El río Málaga con el río Santa Isabel se unen y forman el río Parácti. Y el río Parácti continúa yendo hacia aguas abajo para unirse con el río Jatumayo y juntos van a formar el río Icona. Y aquí a la salida existe la localidad de Icona, donde decía hace rato que se tiene proyectada la construcción de una presa. Ahora, dentro de esta misma cuenca se nota también que hay otras subdivisiones, si se fijan. A ver si logramos visualizar la cuenca natural del lago Corani. No sé si se pueden ver, pero aquí abajo tenemos una línea divisoria en color negro y continúa por donde está yendo mi cursor y llega aquí hasta la salida del embalse Corani. Por acá se encuentra la represa de Corani, la represa o la presa. Y de acá arriba se tiene también la divisoria de cuenca y continúa por acá, por donde está yendo mi cursor. Y se fijan, estos ríos van a la derecha, estos van a la izquierda. Y entre los dos está la divisoria de cuenca. Y de esa manera podemos visualizar de que el embalse Corani recibe naturalmente aguas de su propia cuenca, que sería esto que estoy indicando, una especie de triángulo, ¿no es cierto? Ahora, esta misma cuenca voy a mostrarles de otra manera, en otra forma de presentación, que sería esta. Fíjense acá nuevamente, el río Icona está por acá, y ahí está la salida también, y el área de drenaje mostrada en azul es esta de acá. Nada más que en esta figura lo que se ve muy claramente son varias subcuencas. Y decía, el embalse Corani que está acá en color celeste, su cuenca receptora, su superficie receptora de agua de lluvia natural estaría indicada acá en color amarillo. Esta es la cuenca del embalse Corani. Luego tenemos acá el río Palca, que en principio escurre hacia el norte, pero se ha hecho acá una obra de toma. Después de esa toma se han conducido las aguas captadas en la salida del río Palca, en la salida de la cuenca del río Palca, que es en este punto. Esas aguas se las captan acá y se las conduce a través de combinación túnel-canal, 22 kilómetros en total de recorrido, y va ese túnel-canal hasta el lago Corani. Entonces el lago Corani no solamente recibe agua de su propia cuenca, sino también recibe aguas de la cuenca de Palca. Lo mismo sucede con este otro río de acá, también en color verde. La cuenca está también en color verde. A esto lo llamamos el río Málaga. En el Málaga se captan las aguas acá y de la misma manera se lleva hasta el embalse Corani las aguas captadas del río Palca a través de una combinación de túnel-canal que llega hasta el embalse Corani. Bueno, esta es otra forma de presentar las cuencas y la ventaja de esta figura es que si se fijan, tenemos unos números en la horizontal y en la vertical también y podemos decir que están graduados, ¿no? Fíjense acá, 190,000 metros, después se encuentra 195,000 metros, 200,000 metros, 205,000 metros. Entre rayita y rayita se tiene una distancia de 5,000 metros, es decir, 5 kilómetros. Y si se fijan en el eje vertical, lo propio. Acá está el valor 8,070,000. El siguiente es 8,075,000, 8,080,000, 8,085,000. Entre rayita y rayita se tiene 5,000 metros, es decir, 5 kilómetros. En conclusión, esas rayitas
nos ayudan para producir acá una cuadrícula en toda la cuenca. Fíjense, si nos referimos a la área de drenaje del río Corani, la cuadrícula está presente acá. A partir de esta figura, una pregunta a ustedes, si me pueden decir cuál es la superficie total de la cuenca natural del embalse Corani. Esa cuenca está indicada acá en trazo en color amarillo. Entonces, lo que quiero que hagan ustedes ahorita para que me respondan es una estimación del área de drenaje del embalse Corani. Pueden hacerlo eso ya nomás. Ustedes me dicen en el momento que tengan una estimación del área total, la superficie receptora de agua de lluvia, que después se dirige al embalse Corani. ¿Alguien tiene ya algún resultado? $270 kilómetros cuadrados aproximadamente, Inge. Ya va el primer valor, 270 kilómetros cuadrados. ¿Quién dice algo más? Todo el mundo sabe cómo se hace esa estimación, ¿no es cierto? Ingeniero, 275.000 kilómetros cuadrados. 275.000 kilómetros cuadrados. ¿Quién más dice algo? ¿Nadie más? A ver, son 44 personas y 2 personas me han dicho, falta el resultado de las otras 42. Héctor Leonel Valderrama, ¿tú ya has hecho el cálculo o no todavía? Aún no, Inge. Y Alexander Guzmán, Ángel Alexander Guzmán. Tampoco. Sí, ingeniero, he sacado 225 kilómetros cuadrados, pero es muy pequeño porque no he considerado todavía los cuadrados más pequeños, o sea, las divisiones. Pero he sacado 225, supongo que es un poco más. Por lo menos unos 300 kilómetros debe ser cuadrados. Sí, en realidad lo que estamos haciendo es una estimación, ¿no es cierto? Si tuvieran que hacer una consultoría en este tema, ¿qué se les ocurre que deberían hacer? ¿Cómo harían para obtener un resultado lo más exacto posible? Melvi dice 228 también. Melvin Orca, Mamani Velázquez. Jimmy Carvajal 285. Uy. Ya, en realidad la forma de hacerlo está claro para todos o no, ¿cómo es? Simplemente contar estos cuadrados, ¿no ve? Si hemos dicho que de línea a línea, de rayita a rayita nos toma 5 kilómetros, entonces un cuadradito de 5 kilómetros por 5 kilómetros significa 25 kilómetros cuadrados, ¿no ve? Y yo voy contando un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos. Este de acá, esos dos juntos, es poquito más que un cuadro, ¿no es cierto? Porque esta parte de acá la puedo compensar con esta parte de acá.
Entonces, de esa manera voy sumando y obtengo el área. Obviamente, si tuvieran que hacer para una consultoría y no disponen de otra herramienta, podrían incluso subdividir más esto, ¿no es cierto? Si esto hace 5 kilómetros, puedo cuadricular esto cada kilómetro. Entonces, al interior de este cuadro grande, voy a obtener 25 cuadritos, ¿no ven? Y cada cuadrito es 1 kilómetro cuadrado. Y es más fácil contar de uno en uno, ¿no? Sobre todo en las partes de afuera, donde ya es más difícil hacer el conteo. Bueno, esa sería la forma de calcular el área de drenaje de un área, de una cuenca. Que en realidad, si lo hacen así bastante cuidadosamente, el resultado que obtienen es muy, muy bueno. Y con ese resultado pueden presentar ustedes un trabajo de consultoría. Obviamente hay otros utilitarios que nos permiten hacer ese tipo de cálculos, y si es que alguno de ustedes ya ha llevado la materia de sistemas de información geográfica, ArcInfo, ¿no es cierto? ArcInfo produce directamente la línea divisoria de cuenca. Vamos a aprender nosotros a trazar la línea divisoria de cuenca. ArcInfo, una vez que ha producido esta línea divisoria de cuenca, también nos puede dar en forma directa el área dentro de ello. Entonces hay una serie de ventajas de aplicar esos sistemas de información geográfica al análisis de cuencas. Bueno, en el otro grupo hemos adoptado el valor 300 kilómetros cuadrados, lo cual me parece demasiado grande. Yo creo que un valor razonable sería como 250 kilómetros cuadrados, ¿no ve? ¿Para qué nos sirve saber el área de drenaje de esa cuenca? Para un montón de cálculos que uno realiza. Podríamos intentar hacer un cálculo rápido, que es lo que normalmente se hace en nuestro país porque se tienen muy pocos datos. Y para ello habíamos logrado con el otro grupo hacer un calculito que está en esta hoja, pero lo vamos a mejorar con ustedes ahora y vamos a ver esto. Fíjense. Adoptemos una cuenca igual a 250 kilómetros cuadrados. Fíjense, acá arriba, en verde, tenemos los datos. Los datos son que el área de drenaje de mi cuenca adoptemos 250 mejor porque es un valor más razonable. 250 kilómetros cuadrados. Y supongamos que en promedio esa cuenca, toda esa área, cada año recibe 1000 milímetros de lluvia. ¿Qué significa 1000 milímetros de lluvia? Si tuvieran ustedes un recipiente de paredes verticales, por ejemplo, voy a ver si logro dibujar, no, este no me gusta. Un recipiente de paredes verticales, entonces tendríamos un pluviómetro. ¿Qué es un pluviómetro? Simplemente un recipiente que nos permite medir la columna de agua que se deposita en ese recipiente. Supónganse que este es el recipiente del que estoy hablando, en la parte de abajo, en la parte de la izquierda y en la parte de la derecha. Si voy a borrar las líneas cuadrículas, y tengo acá, fíjense, que sea mi recipiente del que estoy hablando. Esto está obviamente ubicado encima del suelo, supongamos que hay pasto a ambos lados, y tengo entonces este recipiente que puede contener, por ejemplo, después de que un día ha llovido, puede contener una columna de agua. Y esa columna de agua supongamos que es esta de acá, de ahí hasta ahí. Vamos a hacerlo un poquito más grueso, color azul, y supongamos que a las 7 de la mañana este recipiente está vacío, ¿no es cierto? Y
vuelvo al día siguiente en la mañana y hallo de que por la lluvia se ha acumulado agua ahí y esa cantidad de agua puedo medirla. Y supongamos que eso es esta altura. Y esa altura, vamos a decir que en un día es de solamente 3 centímetros. ¿Ya? ¿Está claro? 3 centímetros columna de agua que se ha depositado en este recipiente que tiene paredes verticales en el periodo comprendido de 7 horas de la mañana hasta el día siguiente también a las 7 horas de la mañana. Quiere decir que en las 24 horas ha llovido una columna de agua equivalente a 3 centímetros, ¿no es cierto? Y 3 centímetros obviamente que es igual a 30 milímetros. ¿Hasta ahí todos me han seguido sin problema? Supongamos que ese ejercicio yo hago cada día durante todo el año, entonces voy a tener 365 valores. Si estos 30 milímetros han llovido el primer día, acá tengo 30 milímetros, ¿no ve? Entonces, el 2 de enero llovió 0 milímetros, el 3 de enero 40 milímetros, etc. Si yo voy recopilando esos valores durante los 365 días del año y sumo esos valores, al final del año voy a obtener 1000 milímetros. ¿Qué significa esto? Que la precipitación recibida por esa cuenca en todo el año es de 1000 milímetros. Ahora fíjense, si retorno al recipiente que estamos considerando, una vez que mido esta columna de agua, 30 milímetros, puedo vaciar el recipiente y dejarlo completamente vacío y colocarlo en su lugar y vuelvo al día siguiente. Y resulta que al día siguiente, si es que no ha llovido nada, registraré 0 milímetros, ¿no ve? Al día siguiente se registra 40 milímetros, etcétera, 365 días, la suma de todo eso sale 1000 milímetros. Hasta ahí todo en orden. ¿Qué significa? Que como dato tengo que esa cuenca recibe al año 1000 milímetros. Otra forma de medir esos 1000 milímetros sería contar con un recipiente tremendamente alto, ¿no es cierto? Obviamente más alto que 1 metro, ¿no ve? Porque si al año llueve 1 metro, 1000 milímetros, el recipiente con el que quiero medir la precipitación total acumulada en los 365 días va a formar una columna de agua de 1 metro. Obviamente eso no se hace de un tirón porque también hay evaporación de la superficie del recipiente, se evapora, ¿no ve? O tal vez debería hallar la forma de evitar que se evapore, ¿no es cierto? Si evito que se evapore, al final del año, este recipiente habrá acumulado una columna de agua igual a 1 metro. ¿Está claro entonces eso? 1 metro. Ya, entonces, por ahora lo que tenemos como dato es que al año ese recipiente registra diariamente una columna de agua y los 365 valores sumados dan 1000 milímetros por año. El otro dato que tengo es el coeficiente de escurrimiento, que es CE, es coeficiente de escurrimiento. Después vamos a explicar más en detalle qué es el coeficiente de escurrimiento. Y el coeficiente de escurrimiento es válido para esa zona en la que estoy, zona semihúmeda. En realidad, el coeficiente de escurrimiento es la cantidad de lluvia que se convierte en caudal. A ver, si se ponen a pensar en un tiempo, en ese sitio llueve el equivalente a 100 milímetros de lluvia. ¿Qué quiere decir 100 milímetros de lluvia? Una columna de agua de 10 centímetros, ¿no? 100 milímetros de lluvia. Y si estoy en una zona en la que el coeficiente de escurrimiento es 0,3, de esos 100 milímetros, el 30% se va a convertir en escurrimiento y va a salir a través del lecho del río como caudal líquido, que lo vamos a ver a la salida de la cuenca. Y el resto, el 70%, se va a infiltrar. Obviamente, de una lluvia, si ustedes se ponen a pensar, si el suelo está completamente seco y llueve, tal vez la totalidad de lluvia que llueve se infiltra y no sobra nada para que empiece a escurrir y empezar a correr hacia los lugares más bajos, ¿no?
Pero si el terreno ya estaría completamente saturado porque son días y días que llueve y de pronto vuelve a llover y llueve por decir 40 milímetros y como el suelo ya está saturado, no hay dónde más ingresa el agua, los 40 milímetros se van a convertir en escurrimiento que va a empezar a fluir, escurrir así por las quebradas hasta llegar al río. ¿Ya? A eso se llama coeficiente de escurrimiento. De 100 milímetros que llueve, solamente el 30% se convierte en escurrimiento y el resto se infiltra. Eso es válido para una zona semihúmeda. Si estamos, acá fíjense, acá tenemos unos valores aproximados. Cuando estamos en una zona árida como Arani, por ejemplo, en Arani, del total de lluvia que recibe Arani un año, solamente el 10% o tal vez el 20% se convierte en caudal escurrido que sale ahí como caudal superficial y que lo vemos ahí en el río. Y el resto, si fuera 0,10 por ejemplo, 10% escurre y 90% se infiltra. Y si fuera 0,20 el coeficiente de escurrimiento que adoptamos para Arani, el 80% de la lluvia total del año se infiltra. Y solo el 20% restante escurre, se convierte en escurrimiento superficial y sale a través del río. ¿Está claro? Y fíjense, en el Chapare el coeficiente de escurrimiento es aproximadamente 60%, que decir que de una lluvia en Chapare, una lluvia anual, el 60% se convierte en escurrimiento. En la zona árida solamente el 10% se convierte en escurrimiento. ¿Ok? Entonces tenemos como datos estos de acá. ¿Ya? Tenemos una cuenca, hemos visto que esa cuenca tiene una superficie de 250 kilómetros cuadrados, con un pluviómetro hemos medido al centro de la cuenca, por ejemplo, y hemos visto que un año llueve, por ejemplo, 1000 milímetros. Y a partir de estos tres datos, debemos hacer una estimación del escurrimiento que produce esos 250 kilómetros cuadrados y obviamente que sale a través del río principal de esa cuenca y a la salida presenta un caudal y el tema está en calcular cuál es ese caudal. Si la cuenca de 250 kilómetros cuadrados que está ubicada más o menos en la zona de Corani, donde se sabe que el coeficiente de escurrimiento es 0,30, la pregunta sería, ¿cuál es el caudal que en promedio anualmente se produce en a la salida de esa cuenca? Y la forma de calcularlo está acá, fíjense. Acá el volumen, a ver, antes de ello les voy a decir, supongamos que los 250 kilómetros cuadrados de superficie es esta cuenca, ¿no es cierto? Y decimos que en todo el año la columna de agua que recibe en forma acumulada todo el año es de 1000 milímetros. ¿Está claro eso? 1000 milímetros recibe. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el volumen que recibe esa área de 250 kilómetros cuadrados en todo el año, ¿ustedes me pueden calcular? ¿Quién me calcula eso? ¿Cuál es el volumen total que recibe esa cuenca en un año, a condición de que sabemos que en el año recibe 1000 milímetros de lluvia? Ya, empiecen a calcular y me dicen. ¿Se comprende hasta ahí la pregunta o debo repetir la pregunta? Creo que está claro, ¿no? A ver, Juan Mauricio Mercado dice que el total de volumen de agua que recibe en ese año es de 250,000 metros cúbicos. ¿Quién más me dice algo? Lo único que tienen que hacer es multiplicar base por altura, ¿no ven? Si la base es 250 kilómetros cuadrados y la altura es 1 metro, base por altura, ¿cuánto sale? ¿Alguien más sabe la respuesta?
Ya, para empezar, los 250,000 metros cúbicos está mal. Entonces, revisen, por favor, los que me han dicho 250,000 metros cúbicos. ¿Quién tiene la respuesta correcta? $75,000 metros cúbicos, mal. El que me dio como área arriba de 1,371 hectáreas, mal también. Fernando Zapata Panoso, el área de drenaje de no es 1,371 hectáreas. Es alrededor de 250 kilómetros cuadrados. Jimmy Carvajal dice 250 metros cúbicos, mal. Luis Ramírez Zambrana, 75,000 metros cúbicos, mal. Nicole Joana, ¿qué me quiero decir? Está mal, pero. Sergio Guzmán, el único que ha dado bien la cosa. Juan Mauricio Mercado, mal. Entonces, Sergio Guzmán, ¿cómo has calculado ese resultado? Es que como el área está en kilómetros cuadrados, para convertirlo a metros cuadrados, he hecho 1000 por 1000. O sea, 250 multiplicado por 1000 y otra vuelta por 1000 para poder sacar el área en metros cuadrados. Y la altura es 1 metro cuadrado. Ya, ¿están de acuerdo todos? ¿O no? Hagámoslo acá. Entonces, tenemos 250,000. Entonces, ya, 250 kilómetros cuadrados equivale a 250 millones de metros cuadrados, ¿ya? Eso tiene que meterse bien a la cabeza. Lo que pasa es que 1 kilómetro por 1 kilómetro es 1000 por 1000, es 1 millón, ¿no es cierto? 1 kilómetro cuadrado es lo mismo que 1 kilómetro por 1 kilómetro. Y expresado en metros son 1000 metros por 1000 metros, es 1 millón. Entonces 1 kilómetro cuadrado es igual a 1 millón de metros cuadrados. Como el área hemos dicho ya que es 250 kilómetros cuadrados, esta de acá, 250 kilómetros cuadrados, equivale a 250 millones de metros cuadrados. ¿Ya? Esa es la base. Si multiplico por 1, me va a dar 250 millones de metros cúbicos, que es lo que él ha sacado como resultado. Y si quieren expresarlo en kilómetros cúbicos, es 250 kilómetros cúbicos. ¿Ya? En realidad no nos interesa el último valorcito acá, no vale la pena escribirlo. ¿Ya? El volumen total que cae en esa cuenca en un año son 250 millones de metros cúbicos. ¿Se imaginan la cantidad de agua que eso representa? ¿Cuántos camiones cisterna es eso? Si un camión cisterna les trae a ustedes 10 metros cúbicos. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Cuántos camiones de 10 cubos necesito para lograr llegar a ese valor? ¿Cuánto? 25 millones. 25 millones, ¿no ve? Fíjense, 25 millones de cisternas tendría que llevar yo a esa cuenca para echar el agua ahí. Eso es lo que la lluvia en un año echa sobre esa cuenca. Ya es un montón.
250 millones de metros cúbicos es la lluvia total caída sobre esa cuenca. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculo yo el caudal que produce esa cuenca? Ese cálculo está acá, en verde. El 0,3 es la parte, es el coeficiente de escurrimiento, ¿no? Del total solamente 0,3 se convierte en caudal. ¿Y cuál es el caudal? Si se fijan, acá debo, F2, voy a colocar otra vez 250, no 300. 250 billones de metros cúbicos que recibe esa área, esa superficie de la cuenca en un año. Entonces, esa cantidad de metros cúbicos tengo que dividir entre la cantidad total de segundos un año. Un año tiene 365 días, ¿no ve? Y cada día tiene 86.400 segundos. ¿De dónde sale los 86.400 segundos? De multiplicar 24 por 3.600. Un día tiene 3.600 segundos, ¿no ve? Entonces, un día, ¿cuántos segundos tendrá? Una hora tiene 3.600 segundos. Y 24 horas tendrán 24 veces 3.600, que es 86.400 segundos. Entonces, si se torna a la parte verde, que es el cálculo ya de del caudal, metros cúbicos está arriba y abajo está segundos. Lo de abajo es el tiempo que representa un año expresado en segundos y arriba es el volumen expresado en metros cúbicos. Pero de eso solamente el 0,3 se convierte en caudal. Entonces, al hacer esa relación, lo que obtengo es esto, 2,85 metros cúbicos por segundo. Entonces, esa es el caudal que en promedio anualmente produce esta cuenca. ¿Está claro? O sea, la respuesta es esta. Respuesta. ¿Hasta ahí se comprende lo que acabo de decir? Este es un cálculo sumamente rápido para estimar el caudal promedio de todo el año que produce esa cuenca, a condición de saber tres cosas. Esas tres cosas que debo saber son superficie de receptora de agua de lluvia, tengo que saber cuánto en el año recibe como precipitación, y tengo que saber dónde estoy ubicado. Como estoy en Corani el coeficiente de escurrimiento más o menos 0,30. Si estuviera en Arani, este 0,30 se convierte en 0,10. Entonces, fíjense acá, en Arani debería, en esta expresión, colocar en lugar de 0,3, 0,1. Entonces, el caudal sería mucho menor. Fíjense, este 951, ay, perdón, no he cambiado, el 250 tiene que ser esto. Ese sería el resultado. Fíjense, el 793 es la misma expresión de arriba a la que todavía le falta multiplicar por 0,3, ¿no ven? Y la de abajo es 0,3 veces este de acá arriba. Entonces, la respuesta es 2.38 metros cúbicos por segundo. ¿Se comprende cómo se hace esta estimación grosera? Y acá dice, en el caso hipotético de que si la cuenca fuera completamente impermeable, sería 793. Fíjense la diferencia. Si la cuenca sería completamente impermeable, o sea, los 250 kilómetros cuadrados fueran asfalto, ¿se pueden imaginar eso? 250 kilómetros cuadrados de asfalto, todo lo que llueve, todo lo que incide sobre ese asfalto, como no tiene dónde infiltrarse, empieza a escurrir y escurre hacia la zona más baja, y en la zona más baja está el río, y el río se conduce, se dirige a la zona más baja en la salida de la cuenca, y a la salida de la cuenca entonces observaríamos que el promedio de caudal de todo el año es de 7.93. Pero como esa cuenca no es impermeable, el 70% de eso se insume, se infiltra, y solo el 30% nos resta para escurrir. 30% de 7.93 es igual a 2.38. ¿Está clarito hasta ahora? Entonces, es una forma muy rápida, muy grosera también, de calcular el caudal que produce una cuenca en promedio anual. Fíjense que este valor que acabo de calcular acá de 2.38 cubos por segundo
es la media del todo el año. ¿Qué quiere decir que es el caudal promedio anual? Si tuviera yo los registros de caudal aforado cada día durante todo ese año a la salida de esa cuenca, contaría con 365 caudales expresados en metros cúbicos por segundo. Y la media aritmética de esos 365 valores debería resultar igual a 2.38. Ahora, si me ubico al interior del año, en enero, febrero, marzo, diciembre, llueve, ¿no ve? Entonces, el caudal que cada día trae ese río en enero, obviamente que va a ser mucho más grande que 2.38. Y los días del estiaje, septiembre, octubre, cuando no llueve, todo agosto, todo septiembre no llueve, ¿no ve? Tal vez ese río se seca. De tal manera que durante todo el año tengo 365 valores, de los cuales todos los días del periodo seco tal vez son 0, 0, 0, 0, y todos los días del año, de los meses diciembre, enero, febrero, son valores tremendamente grandes, pero en promedio la media de esos 365 valores tiene que resultar 2.38. Ahora fíjense, con 2.38 no puedo hacer nada todavía. Si son los comunarios que me llaman y me dicen, háganos un perfil de proyecto, ahí hay un río y queremos captar agua de ese río a la salida del río, a la salida de la cuenca queremos captar agua, pueden construir obviamente una obra de toma, que puede ser un atajado, por ejemplo, o si tienen más plata y hay sitio adecuado, pueden construir una presa para embalsar agua, ¿no? Y una vez que tengo esa toma ahí construida, la derivo a través de un canal por gravedad y llevo hasta la zona de riego que quieren los comunarios regar, ¿no ven? Entonces, hasta ahora lo que he logrado hacer es decir, ese río en promedio anual ofrece 2.38 metros cúbicos por segundo. Pero ese valorcito así suelto todavía no es suficiente como para yo emprender un perfil de proyecto, porque los comunarios quieren regar y quieren saber cada mes con cuánta agua pueden contar, ¿no ve? Y solamente así pueden decir, pues podemos irrigar tantas hectáreas. Entonces, este valor de 2.38 debería yo de alguna manera desglosarlo en 12 valores, enero a diciembre. Y en los 12 valores, tal vez los 6 del esteja son puros ceros. Y los otros son más grandes, pero en todo caso la media de 12 valores debería resultar 2.38. Y peor aún que eso, quisieran tal vez ellos saber el caudal que semanalmente ofrece ese río. Un año tiene 52 semanas. Entonces el 2.38 debería resultar de la media aritmética basada en 52 semanas, 52 valores. Y finalmente, si quisieran todavía tener un poco más de detalle, podrían decir, bueno, nos puede decir en el 1 de enero qué caudal ofrece el río. El 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 365 valores, que la media debería resultar 2.38. ¿Hasta ahí me han comprendido sin problema? ¿O hay preguntas? Escucha, silencio total. Espero que me estén siguiendo. Ya. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué sucede en esto que acabamos de hacer? Este tipo de estimaciones son muy rápidas y son métodos tremendamente simplificados, pero en nuestro país no queda otra que empezar por ahí, porque precipitaciones, como la que vemos acá arriba, las miden con un pluviómetro. Y pluviómetro es una especie de lata de leche clean, esas grandes, no sé si conocen ustedes, esas latas grandes. Y esa lata de leche clean tiene como un embudo que entra por arriba, entra por ahí el agua y el embudo conduce a un recipiente interno. Y ese recipiente interno, cada día en la mañana, a las 7 de la mañana, viene el observador, introduce su regla de madera y lee, anoche ha llovido 3,5 centímetros. Lo escribe y se va a su casa. Lo vacía y se va a su casa. A las 7 de la mañana del día 7 viene otra vez con sus reglitas, saca el recipiente interno del pluviómetro, mide, ayer ha llovido 4 centímetros, anota 4 centímetros, lo vacía y se va a su casa.
Ese trabajito relativamente es barato porque al observador se le paga unos 300 pesos al mes por solamente cada mañana en la mañanita leer el agua acumulada, columna de agua acumulada en el pluviómetro. Llega a fin de mes, nos trae 30 valores, se le paga sus 300 bolivianos y feliz se va a su casa. Ese aparato pluviómetro es muy barato y fácilmente se puede mandar a hacer con un ojalatero, ¿no es cierto? Hay medidas que después vamos a ver. Entonces, pluviómetros en Bolivia hay muchísimos. Obviamente menos que en otros países, pero hay muchísimos. Eso es medición de la precipitación diaria. Pero si me ubico en el río de los comunarios y me dicen, háganos un proyectito de inicio, algo elemental, perfil de proyecto le llaman, porque con el perfil de proyecto ellos se van a ir a los que financian esto, o a las ONGs que donan plata para esto, o al gobierno, ¿no ve? Pero necesitan una propuesta, y esa propuesta se empieza por hacer lo que estamos haciendo. Resulta que en ese río que ellos lo conocen bien y quieren captar agua, nunca nadie ha medido el caudal. Entonces yo como hidrólogo puedo decir, escucha, pero si no sé cuánto es el caudal que cada día trae ese río, ¿cómo puedo hacer un rediseño de algunas obras que me permitan llevar agua de ese río y que me alcance para regar 10 hectáreas, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo logro hacer eso? Si nunca nadie ha medido el caudal. Y es más, nunca nadie ha medido con un pluviómetro tampoco en esa zona. Entonces, como vamos a ver después, se puede elaborar un mapa de isoietas que incluye grandes zonas, y una vez que está elaborado ese mapa de isoietas, yo sobre ese mapa puedo colocar la cuenca pequeñita que he identificado, la de 250 kilómetros cuadrados, y si me fijo que sobre esa cuenca pasa una línea isoieta de 1000 milímetros, entonces nunca nadie lo ha medido, pero no me queda otra que aceptar de que esa cuenca recibe en promedio 1000 milímetros. Y esos son los 1000 milímetros que nos hemos dado de dato acá arriba, ¿no ve? Y a partir de ello yo puedo hacer una primera estimación, ¿no ve? El 238 ya me sirve para algo, ¿no ve? Después vamos a ver qué métodos existen para desglosar este 238 en 12 valores. Y ya saben que los 12 valores, si los comunarios me dicen ese río nunca se seca, quiere decir que los 12 valores tienen que ser diferentes de cero. Pero si los comunarios me dicen toda la vida durante julio y agosto ese río se seca, entonces en los 12 valores julio y agosto ya sé que debe ser cero y me falta averiguar cuánto debieran ser los otros, de tal manera que la media de los 12 valores de 238. Hasta ahí me han comprendido más o menos cómo funciona esto. Esta figurita que están viendo acá, tal vez un poco a la mejor, la voy a subir al Classroom y se llama esto pizarra, ¿ya? Este tipo de figuras que vamos construyendo durante la clase, yo les llamo pizarra en este caso de Cuenca tal vez. Lo subimos y un poco se ayudan con eso para hacerla, para comprender cómo funciona esto. Si se dan cuenta, esto es puro sentido común, y en realidad siempre yo sostengo de que un ingeniero, un buen ingeniero, lo primero que tiene que tener es sentido común. Si no tiene sentido común, si alguno de ustedes tiene poco sentido común, empiecen a entrenar su sentido común, porque en la práctica eso es lo que más frecuentemente utilizan para resolver problemas. ¿Ya? Por favor, tienen que usar su cabecita en este tipo de cosas. No es ninguna ciencia, es simplemente sentido común. Muy bien, esto es lo que se refiere a un poquito de introducción de lo que son cuencas. Les voy a mostrar algunas cosas más, algunos otros ejemplos de cuencas. A ver, veamos qué es esto. Esta es una cuenca mucho más grande, fíjense. La figura está mostrando una cuenca tremendamente grande. La divisoria de cuenca está expresada acá con un trazo rojo. Si se fijan, esta divisoria de cuenca se refiere a la cuenca hidrográfica del Río Grande, donde la salida la hemos adoptado acá en el sitio que le llaman Rositas, cerca de Santa Cruz. Como a 30 kilómetros de Santa Cruz está Rositas. El Río Grande nace en realidad
con el nombre de Río Rocha en las alturas de Sacaba. Es Cochabamba, es Oruro, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, ¿no ve? Sacaba se debe encontrar por acá, ya no lo han dibujado. Ahí nace el río Rocha, escurre, llega al puente Calacala, llega al puente Quillacollo, continúa, llega a Vinto, Parotani, continúa, se une con otros ríos. Por acá debe estar el río Tarapacá, el Tapacarí, perdón, río Tapacarí, río Arque debe ser este, continúa y se unen al río Grande, y a partir de ahí ya van cambiando de nombre, ¿no? Ya no se llama más Río Rocha, se llama Río Grande a partir de acá. Y el Río Grande en realidad en este recorrido conforma lo que es el límite de departamento entre Chuquisaca y Cochabamba, o sea, el límite fronterizo entre Chuquisaca y Cochabamba es el Río Grande. En esta zona, el límite fronterizo entre Chuquisaca y Santa Cruz es el Río Grande, ¿no ven? Entonces, esta es la cuenca hidrográfica del Río Grande, y hasta la salida en Rositas tiene como 88,000 kilómetros cuadrados. Y obviamente aquí otra vez se cumple el hecho que la divisoria de cuencas, que es trazo rojo, jamás corta a ningún río. Para nada. El momento que en el examen ustedes me presenten una cuenca delimitada que les voy a dar para que presente como parte del examen, el momento que ustedes me crucen con esta línea roja, que es la divisoria de cuenca, me crucen o corten un río que está aquí en color azul, ya está mal, ¿no es cierto? Entonces, en todo el recorrido, la línea divisoria de cuencas jamás corta ningún río, y el único lugar donde corta el río es en la salida acá, porque este río Grande viene por acá, sale por Rositas, continúa Santa Cruz, se dirige al norte y conforma lo que le llamamos río Mamoré. El río Mamoré llega hasta más o menos Guayaramerín, donde se une con el río Beni, que nace en La Paz, río Guayaramerín, río Mamoré más río Beni se juntan en Guayaramerín, Cachó la Esperanza, y a partir de ahí ya no se llama más ni Beni ni Mamoré, y lo que se llama más bien ese río es el río Madera. Y el río Madera sabemos que continúa y sale de Bolivia. Bueno, este es otro ejemplo de una cuenca hidrográfica tremendamente grande. A ver si hay más ejemplos. A ver, no sé qué será esto, pero veamos. Ya, si se fijan aquí, es otra vez una imagen de Google, y acá nuevamente se nota la red hidrográfica. Y seguimos con parte de lo que es Icona. Fíjense, acá podríamos ver, acá está el lago Corani, acá abajo otra vez. Si se fijan, acá este río nace por acá y se va ahí. A ver, esto es en Google, pucha. A ver si no hay algo delimitada. Bueno, esta es una otra figurita que nos permite visualizar mejor la delimitación de un río. Otra vez en azul, trazo azul, es un río. Al final es el Espíritu Santo del que hablábamos hace rato. Y el área de drenaje delimitada ya es en verde. Y si se fijan, para lograr esta figura, para lograr el trazo de esta figura, nos basamos en las curvas de nivel, que son todas estas de acá. Y la próxima clase vamos a aprender a cómo delimitar estas curvas de nivel. Bueno, entonces, eso sería más o menos todo lo que tengo para mostrarles hoy día como una introducción a lo que es cuencas. Acá nuevamente es fácil ver las divisorias. Si quisiera delimitar el área de drenaje de este río hasta esta salida, que está en círculo amarillo con su punto negro, obviamente la línea divisoria debería venir por acá, ¿no ve? Por ahí sin cortar a ningún río, por ahí, dar la vuelta ahí y llegar ahí. Y esa sería la forma de delimitar el área de drenaje de una cuenca. Bueno, hay preguntas, y si no hay preguntas nos podríamos estar viendo el sábado. Estén atentos que durante estos días, si tal vez puedo subir alguna práctica ya de esto para que estén practicando para el sábado. El sábado vamos a continuar con esto. ¿Hay alguna pregunta? Porque ahorita nos vamos a la casa.
Ninguna pregunta. Silencio total. O ya se han dormido. Todo está bien, dice Todo claro. Oliver. Todo claro, Inge. Todo claro, espero que sí, porque si no, nos vemos próximo semestre. Bueno, entonces los dejo aquí. Voy a subir en Classroom algunas cositas y pueden verlo. Les sirve para la próxima clase. Aquí la terminamos. No salgan de sus casas, cuídense mucho. ¿Ya? Y los veo el sábado a la hora de siempre. Gracias, Inge. Bueno, Gracias, Inge. Hasta luego. hasta luego, hasta el sábado. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.